¿Qué tal, Marvin? A todas las personas que nos están acompañando hoy tengan la bienvenida. Han pasado varios días después del último conversatorio y les comento que para el nuevo mes que vamos a iniciar eh, va a duplicarse las personas que nos van a estar visitando para los distintos artes conversatorios, tanto en el turno de la mañana, en el turno de la tarde, y como que son más o menos 5 lunes, entonces vamos a tener como más de 8 invitados. Queremos cesar todo este tiempo de artes conversatorios con la presencia de Marvin Mejía. También es miembro, parte de la familia del Centro Cultural Don Bosco, y es un honor tenerlo hoy acá. Abiertos todos nosotros a escucharle, a esa apertura de su corazón, de todas aquellas facetas que han sido parte de una marquita que ha dejado en su vida. Entonces, Marvin, gracias por la presencia y te escuchamos. Muchas Bienvenido. gracias, Víctor. Bueno, comenzando un poco sobre mi vida. Mi nombre es Marvin, soy un miembro del Centro Cultural. Bueno, abarcando un poco hacia el pasado, yo nací de un 8 de abril del 98 aquí en La Paz, en un hospital, creo que era Nuestra Señora de la Paz, pero creo que ya no existe, ya lo han destruido. Pero bueno, mi infancia, he ido creciendo en lo que es San Antonio y vivíamos en alquiler, ¿no? Con mis papás, eran un poquito de bajos recursos mis papás, ¿no? En ese momento era un poco difícil, ¿no? Toda esa mi infancia era un poco dolorosa junto con mi hermano mayor. Somos dos únicos hermanos. Todo ese transcurso de mi vida era un poco difícil, ¿no? Pero gracias a las cosas que puedo hacer mis papás, hemos vivido muy bien, casi no nos ha faltado nada. Siempre nos trataba de ayudar en todo lo que podía, de hacer que nunca nos faltara nada. Siempre trató de hacernos feliz. Con lo poquito que teníamos, siempre nos llevaba a jugar. Mis papás casi no comían, ¿no? Con tal de vernos jugar, divertirnos o que nosotros comamos algún helado o algo, algún gusto que tengamos nosotros, ¿no? Era un poco difícil a veces para nosotros, ¿no? A veces nosotros no veíamos la realidad de mis papás, nosotros éramos bien traviesos, ¿no? Tarde a veces yo me doy cuenta de las cosas que ellos han hecho por nosotros, pero ya estamos ya grandes y aquí ya estoy para remediar todas las travesuras que he hecho en mi infancia. Eh, una anécdota que tengo y cuando mis papás estaban en el trabajo, me mandaron con mi abuelo, ¿no? Mi abuelo era de provincia, en provincia Sorata vivía. Entonces mis papás se venían aquí a trabajar, entonces como yo estaba eh, con mi papá, con mi abuelo criándome, ¿no? Yo era muy travieso, me subía al balcón, estaba caminando, hasta que uno de ellos ya me caí. Entonces yo no me recuerdo muy bien, pero solo recuerdo que desperté en el hospital. En cuanto a eso llama a mi papá y me dice, ¿cómo está mi Armandito? Dice, porque antes me decían Armandito. Entonces, ¿cómo está mi Armandito? Mi abuelo les contesta, no, todo bien, está jugando. Y mientras se voltea, yo estaba en el hospital. Y era un chiste porque mi abuelo era muy tranquilo y les decía eso por no hacerles preocupar a mis papás. Bueno, siguiendo, ¿no? Es un poco una pequeña parte de mi infancia que igual un poco me marcó, ¿no? Estábamos con mi abuelo criándonos. Era un poco estricto también mi abuelo, ¿no? Es de esa parte a veces, pero le agradezco por todas las cosas que me inculcó mi abuelo. Bueno, en todo eso, pasando un poquito más, ya nos mudamos a lo que es al alto. Entonces, yo seguí en el colegio de aquí abajo, era el colegio Sergio Maras de Fe y Alegría. Seguí en ese colegio, entonces salía a las 6 de la tarde, entonces tendría que irme
llegaba a las 8 aproximadamente a mi casa, o 9, porque hasta subir, salir del colegio, porque a veces yo me quedaba a jugar y todo eso. No podíamos cambiarnos de colegio porque era casi a mediados, ¿no? Porque nos habíamos mudado. Y todo eso ya a medida de que se me iba dificultando la distancia entre el Alto y la ciudad, entonces al año ya me cambiaron de colegio a lo que es Sorata, donde mi abuelo. Ahí estaba estudiando todo lo que es secundaria y ahí es donde he salido de promoción. Salí de promoción en el 2015. A lo que pasaron los años, ya 2016 ya me fui al cuartel. 2017 estaba trabajando. Y 2018 ya empecé a estudiar lo que es la carrera de Contaduría Pública, ¿no? Eh, bueno, yo con mi pareja me conocí en el colegio. Debe ser aproximadamente en 2014. Era un poco chistoso, ¿no? La manera que me conocí. Y entre eso, no era tanto como manejar los celulares o los WhatsApp, ¿no? Eh, yo me conocí así. Había concursos de bailes en el colegio donde mandaban una convocatoria para poder bailar, ¿no? Los bailes que quieren, ya sea tinku, llamerada, todos los danzas folclóricas que quisieran, o si no algún show que quieran hacer, teatro, poema, entonces presentaban y lo hacían. Pero en todo ese caso, como yo era nuevo esos años, entonces me dijeron, vamos a bailar. Entonces ahí es cuando le conocí yo a mi pareja actual, que es ahora. Y era chistoso porque yo no sabía casi mucho interactuar con ellos, porque eran de la promoción y yo era de curso menos también, ¿no? Y era un poco difícil para mí que me hablen de algo, ya me se pone nervioso. Entonces todo eso ya un poquito de confianza más y todo eso nos hemos ido conociendo. A medida de los años ya seguíamos bailando en los concursos y hay momentos en los cuales hay clases de música, ¿no? Sabemos tocar guitarra, en todo eso. Mi pareja actual sabe estar en la promoción y sabe traer su guitarra, entonces yo sé tener mi guitarra, pero por un poquito de hablar o conocerme con Dios, me suelo olvidar de la adrede. Los he dejado en mi casa, entonces les he dicho a una amiga, ¿me lo puedes ir a prestar? Y en todo eso, entonces sé rescatar un pequeño tiempo porque en el momento de ir a devolver la guitarra, entonces me quedaba a hablar con ella y así hemos ido conociéndonos mucho mejor, ¿no? A todo eso ya también ella ha salido de la promoción, se ha ido a estudiar aquí y había como un distanciamiento, ¿no? Yo estaba en provincia, yo estaba en la ciudad y era un poco difícil llevar esas relaciones en distancia, ¿no? Porque a veces había momentos en los que uno puede creer que esté ahí, su pareja ahí, cuando hay eventos y ir a jugar y todo eso, pero a veces es un poco difícil porque después está con sus clases y estudia y es un poco difícil, ¿no? Tratar de encontrarse. Pero todo eso, como les estaba diciendo, salí de promoción en el 2015 y inmediatamente ya me han mandado al cuartel porque mis papás me han dicho, tienes que cumplir tu servicio militar, sí o sí. Y a todo eso, mis papás supuestamente me han dicho, te vamos a recomendar aquí al Estado Mayor, entonces creo que habían pagado, no sé muy bien yo. Estaban muy seguros de que me iba a quedar, entonces era como para decir, iré y me voy a volver. Entonces no llevé casi nada de mis cosas, solo llevé un celular pequeñito, esos Nokias que había antes, para comunicarme y eso. Entonces eso me llevé, entonces al día siguiente nos dijeron, traigan sus cosas y todo lo demás, ya se van a incorporar al cuartel y todo lo demás. Entonces, a lo que eso yo con tanta confianza no me percaté de nada, ¿no? Fui a la siguiente semana, un lunes, entré y apenas llegué, no pasaron 2 horas o 3 horas, ya nos metieron al bus. Nos metieron al bus apresuradamente y ya nos mandaron a Cobija. En ese momento yo no conocía Cobija, nada, que pensé que era al lado de Tarija o Cochabamba, pensé que era, pero no tenía la idea de dónde será Cobija.
Para el colmo, mi celular ya se fregó el chiquitito que llevé, ni batería, ni plata no me llevaba, porque solo me llevaba unos 30 pesos, porque pensé que iba a volver. Entonces, a eso llego a Cobija, un lugar bien cálido, ¿no? Cálido, debe ser unos 33 grados aproximadamente, ¿no? Ese año igual sí, era un poco duro también para mí acostumbrarme al clima, más que todo por la calor, la comida y los mosquitos. Era un poquito difícil. Y comunicarme, ¿no?, con mis papás era un poco doloroso, no solo para mí, para mis camaradas también, porque la encomienda me llegaba 3 meses después, ¿no?, de que mandaban aquí. Y a veces había que mandar solo ración seca, porque frutas llegaba podrido y los demás ya se pasaba de fecha de vencimiento. Era un poco difícil, entonces yo tenía que trabajar cuando salía de Franco y todo lo demás. Era un poco igual difícil esa época, pero el orgullo yo creo que ha sido lo que me ha llegado a salir, ¿no? Porque sé decir, si me voy, qué va a pasar, qué va a hacer mi familia, la gente, todo se me sabe. Porque, porque hay varios que han muerto en el cuartel igual, ahogados por picaduras y todo lo demás. Era un poquito difícil también a veces. Pero ya bueno, saltándome del tema de eso, ya en 2017 ya empecé a trabajar porque quería postular a universidades, pero no tenía esos requerimientos. Entonces estaba trabajando esos 2017 y 2018 es donde ya entré a la Universidad de la Salesiana. Eh, Era muy bonita, ¿no?, la experiencia. Los primeros años, semestres que he pasado, eran divertidos, había que jugar y todo lo demás. Me acuerdo un tiempo que la universidad eh, por pisos lleva los baños, ¿no? Un piso es de varón, un piso es de mujer y otro es de varón, así sucesivamente. Entonces, a lo que yo rescato de esto es que una pequeña cita que tengo es que esas veces no estaba muy acostumbrado a eso, no sabía en qué piso estaba de mujeres. Y había un momento que estaba apurado, entra al baño, entonces ya normal, ya he hecho las necesidades y cuando salgo ya vi el letrero recién que decía baño de mujeres y no sabía cómo avergonzada estaba, porque igual he visto mujeres entrar, entonces decía, ya me he dado cuenta que por pisos eran los baños. Era una anécdota muy chistosa. Y bueno, aquí estoy, ya pasaron los años y tratando de buscar un lugar donde hacer mis prácticas profesionales y la verdad es un poco difícil, ¿no?, tratar de conseguir y ver un lugar donde encajas, ¿no? Porque a veces es muy difícil buscar y no te acepten o que no seas la persona adecuada o suficiente para el puesto, ¿no? Y ahí es donde, a medida que iba buscando, encontré al Centro Cultural Don Bosco. En redes sociales es donde lo encontré, porque la verdad no lo conocía muy bien, porque yo vivo aquí en la Valliviana, entonces no tenía ese conocimiento. Entonces es que postulé y por suerte es donde me aceptaron y gracias a Dios estoy acá en el centro, sigo haciendo lo que es mis prácticas. La verdad es muy bonito, es un conocimiento, es una experiencia muy bonita, la verdad. Haces tus encuentros, convives con personas o con personas de otras áreas que a veces no suele pasar, con personas que tienen diferentes puntos de vista, ya sea de sus áreas. Entonces es muy bonito interactuar entre ellos porque rescatas muchas cosas, ¿no?, entre los demás. Bueno, estoy aquí hasta ahora en el arte conversatorio. No sé qué más les puedo decir de mi vida. Se trata de resumir. Marvin, mientras aquí las personas que estamos presentes viéndote y escuchándote,
vamos pensando qué consultarte y tomas un cafecito. eh, Decirte, ¿no? Que siempre es una alegría que en el centro lleguen personas con, si bien a veces con muchos miedos, pero también con mucho por contar. Y las anécdotas que nos has ido relatando en este tiempito son esa riqueza, ¿no? De lo que eres tú. Has comentado algo de tu nacimiento, del Hospital La Paz, donde naciste. Tal vez empezando con estas preguntas, ¿cómo ha sido tu infancia? Mm, Porque he entendido que tú no has nacido en la ciudad, o has estado, pero más también en la parte de Sorata, ¿verdad? ujú, Y allá, si me dicen Sorata, a mi mente viene la cueva esta donde están los murciélagos, y una región también como con un clima templadito, bonito, para ir a pasear. Recuerdo yo, por lo menos, no sé, del cementerio hay una cruz inmensa que está colgando, ¿no ve? sí, Hay una cruz. la entradita. ¿Cómo ha sido tu infancia, toda tu caminar ahí? ¿Qué recuerdos tienes? No sé si has crecido con ovejas, con animales, con aves. Tal vez eso te ha marcado y tal vez es algo que tú extrañas, ¿no? Si puedes Mm, contarnos algo de eso. Mi infancia la pasé aquí en la ciudad de La Paz. Eh, la adolescencia es donde la pasé en Sorata, pero bueno, un poquito compartiendo esa parte era, sí, difícil, porque mis papás, como les comentaba, eran de bajos recursos, entonces ellos tenían que trabajar, incluso no había tiempo para irme a dejar al kinder, ¿no? Porque recuerdo que me sabía ir a dejar una vez y me sabía decir, por aquí te vas a ir, por aquí, todo ese borde. Y cuando llegues al frente de la casa me gritas, ya, entonces yo sé ir con mi corbatita, bien, y le sé gritar cuando se está, porque no se puede cruzar la calle. Entonces a todo eso, eh, yo nomás me sé ir al colegio, al kinder, así, porque ellos saben trabajar, ¿no? Todo el día, trabajo, saben estar, porque saben estar pagando alquiler, que estudio, comida y todo lo demás, ¿no? Tal vez por eso es donde ellos más han estado en el ámbito del trabajo, ¿no? Pero lo bueno de esto es que mi mamá era un poco comprensible, ¿no? Conmigo, a pesar de las travesuras que hacía en el colegio. Hacía travesuras, me saltaba de mes en mes, había uno que me accidentaba y me caía de cabeza. Y pues para mis papás era un poco difícil, ¿no? Eso, porque como eran de bajos recursos, ya con esas cosas que yo hacía peor todavía. Y era un momento como para reñirme grave. En todo esto, mi mamá siempre decía que eh, si haces tus travesuras, nunca descuides tus estudios. Me acuerdo que me sabe decir una vez cuando me han llevado a la dirección, eh, si estudias, estudia, me sabe decir. Y ahora, si haces tus travesuras, ya eres niño, yo te entiendo, pero no te descuides tus estudios. Si tus notas van a estar bien, yo no te voy a decir si haces algo, no haces nada, con tal de que estudies, yo te voy a seguir apoyando, me sabe decir. Y a todo eso yo siempre le trato, ¿no? De estudiar, de demostrarles de que no se, eh, no se decepcionen, ¿no? Porque a veces ellos están con un esfuerzo, esa vez era grande para ellos. A medida que estaban en el colegio, ellos igual se cambiaban de casa porque como vivían en alquiler, entonces a veces el dueño les botaba, entonces tenían que ir a buscar otro alquiler y a veces había momentos en los cuales ya, esta semana te vas, les decía, y entonces sus cosas ya les botaba porque no había qué hacer, entonces tenía que buscar inmediatamente otra casa en alquiler, algo. Entonces, para ellos era un poco difícil tratar de buscar un lugar donde nos adecuemos nosotros porque en una familia con niños es un poco difícil dar en alquiler porque a veces juegan y peor el dueño que se niega, ¿qué esto está haciendo tu hijo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué no hace? ¿Qué no hace? Y es un poco difícil. Para mis papás igual era difícil porque saben lavar la ropa y saben tener que sacar adentro porque saben ceñirse igual los dueños de casa de esa parte, disgustarse,
todo lo demás. Entonces, adentro lo secaba. Igual trataba de ayudar en lo que podía, pero como era un niño no entendía muy bien la situación de mis padres. No sabía en cómo ayudarles tampoco, ni qué hacer. Yo, en mi mente era jugar, 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 no, o sea, y estar a hacer chacota y todo lo demás era en mi cabeza, pero ya poco a poco ya ha ido un poco viendo, ¿no? La parte de mis papás, cómo estaban tratando, cómo estaban afrontando, ¿no? La vida para que estemos bien. Eh, Eso sería un poco de mi infancia, ¿no? Porque a medida que nos hemos ido cambiando de casa, entonces es por eso que me han mandado ya a Sorata en mi adolescencia, porque ahí es donde, con mi abuelo es donde iba, él es donde me iba a supervisar mejor, ¿no? Porque con el trabajo mis papás casi no contaban mucho con eso, entonces para ello me iba a desviar, entonces yo creo que han tomado una buena decisión para que mi abuelo también me dé una buena mano cuando he crecido. No sé, sería la parte. Me he quedado en la incógnita de cómo fue ya entonces tu adolescencia en Sorata con Mm, toda la naturaleza, con el río. ujú. Igual conozco un poquitito del lugar, pero es un lugar bonito. ¿Que podrías contar desde en tu perspectiva de vivir ahí la adolescencia? Bueno, mi adolescencia en ahí era, sí era bonito, más tranquilo. Me acuerdo que sí empezamos a ir a jugar en el colegio y es lo que me sabe gustar a mí, ¿no? Salir a una cancha y entonces cada tarde que podía me iba a la cancha a jugar, a distraerme. Y era bonito esas veces, ¿no? Como jugar, incluso la parte de enamorar incluso parece que más bonita esas veces porque yo me acuerdo en el colegio que con cartas se iba a enamorar, ¿no? Y esas cartas aún lo seguimos teniendo y es lo más chistoso recordar eso y ver, ay, cómo hacía con estas cursilerías, cómo hacía esto, cómo te mandaba. Y incluso con los errores ortográficos se veía y era como para decir, no, botarlo, botarlo. Y entonces uno ya lo guarda y recuerda bonitos momentos, ¿no? Lo que ha pasado. Era chistoso recordar eso. Mandas tu carta. Estando en el colegio a veces mandabas, porque mandabas a uno como un mensajero iba y esperabas al día siguiente o bien en la tarde que te llegaba. Y a veces te inspirabas también, ¿no? Todo un testamento, escribías tanto, tan, tan. Al reverso, igual, sí, mandabas. Y a veces es un poco medio de ponerse nervioso la carta que te llegue. La escritura, ¿qué me dirá? ¿Qué me dirá? Así estás. Y es bien divertido, a la vez también bonito. Y es la verdad una adolescencia que pasa bien linda. Ujú. Eso sería. Bueno, Melvin, tomando en cuenta lo que estabas contando, que, o sea, que enamoraban así, que el amor es más bonito, ¿puedes comentar algo de cómo fue tu enamoramiento, época de enamoramiento con tu pareja? ¿Esa época o creo que es la actual? Ah, ya. Esas épocas me acuerdo que los 21 de septiembre sabe como encuentro del colegio o como una excursión. Entonces a todo esto sabemos llevarnos comida. eh, el colegio o la dirección sabe designar, digamos, el lugar, tal lugar, cancha o algún lugar para ir a pasear. Entonces todo el colegio iba, entonces a medida de eso ya nos íbamos ido conociendo mejor, todavía peor, porque más interactuábamos al jugar, que jugaremos, o ven a ver Armando, jugaremos, ya sí iba, y entonces a medida de jugar y todo eso ya había más interacción entre nosotros, más miradas, así, incluso a veces ya más nervioso te ponías así que y era
Y era así bonito, era, porque esas épocas o las primeras veces que enamoras a veces no sabes cómo enamorar o cómo hacer o qué hacer, dónde le llevo y a veces es bien chistoso a veces porque a veces no sabes qué hacer, le llevo, no le llevo, o le invito a comer, o vamos a jugar, o a escuchar música, o a jugar pelota, y a veces no sabes cómo va a reaccionar la otra persona, ¿no? Si le gusta o no le gusta, por ahí no le va a gustar. Y, y bueno, así, ¿no? La he ido conociendo más, poco a poco más. Lo bueno de mi colegio es que había bailes, ¿no? Como les estaba comentando, convocaban los de educación física, tal vez para que tengan una mejor destreza, ¿no? En lo que es el baile. Y a todo eso ya entonces nos íbamos conociendo mejor, entonces ella me decía, bailaríamos, había un baile, y entonces cueca, vals, entonces tenían que bailar, bailaríamos, y ya, yo ya no le decía porque cada vez que nos conocíamos mejor ya era un poquito más de confianza, ¿no? Y a todo eso ya nos hemos ido conociendo mucho mejor en el colegio que afuera, ¿no? Porque en el colegio es donde más nos veíamos, era en la mañana y en la tarde, porque en la tarde pasábamos otras actividades del colegio, entonces era como sí o sí nos íbamos a ver, tanto en la mañana como en la tarde. Eso rescataría parte. Actualmente eres papá y tienes tu pequeña, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene ella? Tiene 2 años y 8 meses. 2 años y 8 meses. Entonces habría nacido el 2020 Aproximadamente en pandemia ha nacido, ¿no? en pandemia, ya, El 5 de enero ha nacido. 5 de enero. 5 de enero. ¿Qué ha pasado en ese tiempo de pandemia? O sea, con tu esposa, tu hijita, ¿la has pasado bien? Tal vez, no sé, en algún momento la impotencia al ser papá, ¿no? De una pequeñita con un matrimonio en camino. No sé, tal vez es algo, no sé, triste para ti. No sé, en verdad, cómo la has pasado porque muchas familias no han sabido qué hacer, ¿no? Y se han escuchado distintas historias y no sé, a mí me gustaría conocer qué hiciste tú en ese tiempo. Cuando me he enterado, le llevaba como una sorpresa grande. Al mismo tiempo me sentía feliz y al mismo tiempo con más responsabilidades, ¿no? Quiero decir, pero a medida que ha pasado el tiempo ya ha empezado a crecer y crecer. Yo la veía bien, a mí casi no me importaba si era mujercita o varón, con tal de que esté bien, yo estaba bien también, ¿no? Porque otros más parece que quieren varón, varón, varón. Entonces yo no me baso muy, yo quería que esté bien, nomás que nazca bien. Ya todo eso ha nacido, como ha nacido el 5 de enero, yo estaba en provincia trabajando, ¿sabes? Y estaba aquí, entonces a todo eso me ha llamado a las 3 de la mañana y ya le estaba un poquito ya contrayendo las contracciones que yo le estaba dando, entonces a todo eso ya nos hemos venido con mi papá. Llegó a las 6 de la mañana, ya estaba en el hospital, mi esposa. Entonces, a todo eso he tenido que cosetear porque a veces te pide la sopita, que esos trámites tienes que firmar, esto, lo otro. Y es un poco terrible porque tienes que ir a este lado, a veces te piden medicamentos. Y así estaba cocinando casi todo el día, y a eso era de las 5 aproximadamente, ya ha nacido. Yo estaba esperando en la sala de espera adentro. Y yo estaba de sueño, como llegó temprano, madrugada, estaba de sueño en la banca. Y a todo eso el doctor viene y me dice, mujercitas, mujercitas, me dice. Y yo de sueño, sí, sí, mujercita es mi esposa. Le digo. Luego el doctor se decía, no, no, tu hija es mujercita. Ah, ya ha nacido, doctor, ya ha nacido. Y así estaba yo medio ya despertando. Y entro, ¿le puedo entrar a ver? Ya me dije, pero me he dicho que, bueno, que tengo que estar todo vestido, ¿no? Con los implementos de bioseguridad para entrar. Y a todo eso ya le vi. Era bien bonito porque es bien chiquitito. Ha pesado casi 3.500 kilos pesado, nacido. Y
Es muy bonito la verdad esa experiencia, ¿no? Los primeros meses he sufrido, ¿no? Al vivir porque a veces en los momentos más, ¿cómo les puedo explicar? Donde el sueño les llega bien, chico. En ese momento es donde, y a veces ya, tienes que levantarte, es así. Y nos sabemos turnar, me acuerdo, con mi pareja. Yo, hoy día vos mañana, yo hoy día haciendo tal hora vos, tal hora ya sabemos cargar. Cállate, cállate. Y a veces no hay caso saber por qué está llorando, porque a veces puede ser por hambre, por sus pañales, porque algo le incomoda, porque es muy difícil saber por qué llora, porque no habla, ¿no? A veces es mejor que hablara y te dijera, me duele esto, y antes le curas y ya está mejor. Pero no, a veces cuando es bebé es un poco difícil, no sabes qué es lo que siente el bebé y es un poco difícil tratar de calmar esa angustia que tiene. A todo eso ya ha ido creciendo. Crece muy rápido, ¿no? Parece que este enero nomás ha nacido, pero ya pasó volando el año. Por una parte, ha convenido, ¿no? Mis clases virtuales porque hemos podido trabajar y hemos podido estar con la bebé. Nos ha facilitado un montón, ¿no? Porque hemos podido vivir con ella, jugar y hacer todo, porque es bien bonito en las mañanas despertarte y que te moleste, sentir una manito, así que te molesta tu orejita y así, y es muy bonito, ¿no? Poco a poco ya parece que ha hereditado de mí, ¿no? Porque es traviesa igual. A veces se sube a la cama y empieza a trepar, así que quiere saltar. Y a veces digo, yo igual a ir así. No, yo estoy pagando el karma. No. Y ahí diciendo a veces entiendo cómo hayan sufrido mis papás, porque yo creo que todo eso estoy pagando, ¿no? Pero ya lo estoy viviendo poco a poco mejor y tratando de entenderlo, ¿no? Cómo está. En la pandemia sí, un poquito nos ha costado igual esa parte del trabajo, porque a veces no había mucho trabajo, esas veces, me acuerdo. Entonces lo que yo he hecho es meterme en una construcción. Por Villadela estaba yendo a trabajar. Esas veces la construcción estaba bien, no había mucha parálisis en lo que eran las construcciones. Es por eso que ahí me fui a meter casi medio año estaba trabajando ahí, ¿no? De eso ya empezó un poco a hacer las clases presenciales. Y tener que dejar el trabajo, buscar otro, y así. Poco a poco ya me he ido tratando de ambientar, ¿no? Sería- Sigo preguntando. Ella se llama Valeria. Valeria, ya. Yo creo que un día va a encontrar este video. Ujú. Ahora es pequeña, ¿no? ¿Mi hija o Claro, tu hija. mi hija se llama Keila. Ah, Keila. Ah, Tu esposa es Valeria. sí, esa es Ya. Valeria. Ambas, ¿no? Seguramente, no sé si ahora Valeria, tu esposa, te está viendo, escuchando, pero así, mirando a tu pequeña, ¿tú qué le dirías? Como un deseo de papá, con toda esta experiencia que dices, ¿no? Despertar, unas manitos, verla crecer. O sea, es una experiencia que solo tú lo vas a vivir, ¿no? Ninguno de acá, ninguno somos papás. O sea, es muy tuyo y seguramente de aquellas personas que han podido estar con sus hijos y vivir esta experiencia. ¿Qué les dirías a quienes no somos papás? Que si desde tu experiencia, ¿no? ¿Y qué le dirías también a tu pequeña? Si un día, no sé, si tú le faltases o si tuviese tantas preguntas. Lo único que le puedo decir a mi hija es que se porte bien, ya. Si no, ya. No, que estudie, ¿no? Más que todo. Que
siempre voy a estar yo como papá ayudándole y que tenga esa confianza, ¿no? No como papá, como amigo, que se suelte un poquito más, que esté libre, que me diga, papá, esto. Y yo le diga, no, ¿cómo va a ser? No, y demás, ¿no? Eh, que, que tenga más confianza conmigo más que todo. Yo siempre voy a estar ahí apoyándole, ahora me escribe si no, sí. Y bueno, que trate de estudiar y yo siempre le voy a apoyar en lo que pueda. Voy a tratar de jugar con ella, aunque siempre juego con ella, me está haciendo jugar con sus astres a veces. Y, y así es una bonita experiencia y para los que no lo han vivido, yo les sugiero aquí a que esperen, tal vez yo me adelanto un poco, pero para ustedes que esperen, que traten de planificar, ¿no? Su vida, dónde van a vivir, cómo van a vivir, eh, el trabajo, el estudio y todo lo demás. Es un poco complicado, pero yo creo que organizándose se sale adelante. Es cuestión de hablar con la pareja, vivir, tratar de socializar y conversar, ¿no? Las cosas que van a pasar o no van a pasar. Es muy principal, ¿no? Tratar de hablar con la pareja, porque a veces la pareja es donde te va a apoyar, ¿no? Te va a ayudar y a veces la mamá es el pilar fundamental, ¿no? De la casa. A veces sin ellos ya a veces la casa se cae, ¿no? Es como el machón que sostiene toda la casa. Y el papá a veces está ahí dándoles, apoyándoles a veces económicamente, porque a veces es un poquito difícil para el papá estar ahí, porque a veces tiene que traer el pan de cada día también, y es un poquito complicado, ¿no? Y a todo eso es tratar de que planifiquen, ¿no? En caso de tener un bebé, todos esos aspectos, cómo vayan a tenerlo y lo demás. Bueno, eso sería parte. Bien, estamos ya casi a punto de cesar este arte conversatorio. No sé si alguien de acá quiere hacer alguna otra pregunta o quienes están acompañándonos a través de las redes sociales puede escribirlo en el espacio de comentarios. Marvin, poco tiempo que te conozco, pero eres una muy buena persona. La pregunta que te tengo es, ¿cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Cómo es el Marvin que te ves? O sea, no sé, con una mansión, presidente de Bolivia, o no sé. Bueno, contestando a tu pregunta, yo aquí a 10 años, sí, ya me veo un profesional, ¿no? Todo esto, ya teniendo mi casita, no soy de elogiarme, con tal de tener lo necesario para mi familia, estoy más que contento, porque yo lo que siempre quise una vez saliendo profesional es conseguir un trabajo, pero darme tiempo para mi familia, para mi hija, ¿no? Porque a veces crecen volando y a veces hay que disfrutar su infancia, jugar con ellos, vivir con ellos, y más que todo con la familia, ¿no? Sacarme tiempo para viajar y todo eso. No quiero meterme mucho al trabajo, porque a veces es un poco estresante estar ahí. Yo quisiera tratar de estar libres por lo menos fines de semana, ir a pasear o hablar con mi familia, cómo están, cómo les ha ido. Irme a pasear, ¿no? Más que todo, de viaje, porque a veces la familia es lo primero también, ¿no? Porque es un rato nomás también que estás con ella, porque después ya envejeces y ya no tienes ni fuerzas para poder salir ni viajar. Entonces, por lo que yo quiero un poquito darme ese tiempo, organizarme mejor y sacarme esos tiempos para tenerlo con mi familia, ¿no? Con mi hija también, más que todo, para que juegue, porque a veces a la larga siempre se llevan ese recuerdo, diciendo, ah, juego con mi papá, o mi papá me hacía jugar, o esto hacía mi papá, y es un recuerdo muy bonito para ellos que tienen en su infancia,
que cuenten con su papá, que digan que su papá siempre ha estado ahí apoyándoles, ha intentado apoyándoles en todo lo que ha podido, ¿no? Eso es que estaría. ¿Algún mensaje último que quieras dar, regalarnos antes de terminar el arte conversatorio? Que el único consejo que les puedo dar, rescatando de todo, es que si van a elegir alguna carrera, es alguna carrera que les guste, ¿no? No pueden ir viviendo debajo de sus papás o diciendo que sus papás tienen que estudiar esto, tienen que estudiar esto. No, porque al fin y al cabo ustedes van a ser donde van a trabajar, ¿no? En esa área, y no todo el tiempo van a estar estresados, así, esperando la hora que lleguen. Pero ahora sí, encaminan una carrera que les guste, o que les encanta, ¿no? Hasta uno ya le da ganas de estudiar más o saber más sobre esa área, ¿no? Y es bonito saber que te gusta porque ya lo vives y lo disfrutas, ¿no? Ya no lo vives como un trabajo, ya es como una diversión para ti o un juego. Y es más bonito estar con una carrera que te guste que una carrera por obligación. Y eso sería mi mensaje. No sé si... Muy bien, muchas gracias, Marvin. Espero que haya sido un momento para calentarnos con el rico cafecito que nos ha invitado Joana. Y también un calentamiento espiritual y humano, ¿no? por tu testimonio. Y es bonito escuchar porque todos hemos sido hijos y tal vez no hemos tomado en cuenta, ¿no? este sentir de qué es jugar con papá, con mamá, de dormir con ellos. Si bien ellos, así desde tu experiencia, puedes sentir esas pequeñas manitos, pero también nosotros el sentir esas manos grandes de quien nos acoge. Estamos en esta gestión, en el segundo semestre, el primer ciclo de los artes conversatorios. Lo estamos cerrando con la presencia de Marvin y, como lo indicaba al empezar este encuentro, para el segundo ciclo con muchos más invitados, seguramente también mucha experiencia, muchos testimonios. Gracias, ahí las chicas con un corazoncito para el Marvin. Un corazoncito de impulso. Muchas gracias por acompañarnos cada encuentro. Una vez más, gracias, Marvin, ¿no? El escucharte personalmente también me da mucha fuerza para también reencaminar algunas cosas en mi vida, seguramente también en los que te hemos escuchado atentamente. Y el hecho de que hagas tus pasantías, tus prácticas, sigas estudiando, te veamos acá, tengas seguramente también tu corazón ahí en tu casa pensando qué estás haciendo tu pequeña. O sea, eres una persona muy valiente, así que una persona grande para imitar. Gracias a todos y una vez más un aplauso para Marvin. Nos vemos pronto. Hasta luego. Chao.